les va? Bueno, ya por una cuestión de clima casi decimos tardecita, tarde, ¿eh? Estamos ahí donde comienza la noche. Bueno, esto es bueno, esto es lindo, pero no es tan linda toda la realidad que estamos viviendo y sobre la que hay que batallar. No solo Rosario está atravesada por el humo de las islas, atravesada por alta desocupación, lo hemos conocido la semana pasada, por la inseguridad, que hoy va a ser el tema que nos va a atravesar en esta mesa tan linda que vamos a tener. Estuvo el presidente Alberto Fernández ayer y bueno, creo que sorprendió un poco al propio gobernador y a nuestro intendente Hapkin, diciendo que había decidido a la mañana un desembolso de 3.000 millones para específicamente el tema de seguridad acá en Rosario. No es menor, tampoco es monstruoso. Si uno, debo como periodista hacer una conexión con la provincia de Buenos Aires, bueno, hay una diferencia muy notable. Pero es mucho más que nada. Así que también prometió la presencia de fuerzas federales, que las tuvimos en su oportunidad ya por 2005 más o menos. Bueno, siempre es polémico, a algunos tranquiliza, a otros no les gusta, pero lo cierto es que algo tenemos que hacer. Y hoy conocimos los datos del INDEC, que más o menos sabíamos. 40,9%, son 12 millones de personas en nuestra querida Argentina están pobres. Acá en Rosario es 41,8%, más de medio millón de personas. Y la indigencia en el país, es decir, el que tal vez come una vez al día, es el 10,5%. Y aquí, en nuestra Rosario, son aproximadamente 176.000 personas. Fíjense que mi ciudad natal tiene 100.000, 100 y algo, que es Rafaela, ¿no? Esto es casi 1,5 de personas que no pueden comer y como puedan una vez al día. Bueno, entre las cosas también tristes, se nos fue Quino, ¿no? Que ponía tanta palabra no dicha en sus magníficos decires de Mafalda, ¿no? Es decir, con él murió esa inmensa mujer que nos acompañó a tantos desde que éramos chiquitos y nos siguió acompañando hasta el día de hoy. Y por último, también hoy nos hemos enterado tristemente que falleció el papá de Sebastián Ceja, que fue recientemente asesinado. El papá, si le faltaba algo, tuvo coronavirus y creo que semejante dolor y semejantes cosas, bueno, no los pudo resistir. Bien, antes de presentar a mis invitados, debo cumplir con una querida amiga que me ayuda con esto de la ropa, que es Ailén Cowell, así que un beso grande a Ailén. Muchas gracias por ayudarme en esto. Ustedes saben que la televisión es imagen y hay que, estar al tanto. Ailén está en Si Supieras Vida Mía, en Dorrego 911, y este teléfono, que es el 341-428-348. Gracias, Ailén. Y una mesa muy linda, muchas gracias a ambos por estar aquí. Empiezo por la dama. La doctora Matilde Bruera, que tantos conocemos y seguramente también nuestra audiencia, pero por las dudas, ella actualmente es diputada provincial del Frente de Todos, con una extensa, larga trayectoria en la defensa de los que generalmente no tienen voz. Así que, Matilde, gracias por eso, ¿no? Activa defensora de los derechos humanos. Durante 10 años fue defensora de los tribunales federales de Rosario y también ocupó un cargo en la Cámara Federal de Casación. Y sigue siendo, ¿no?, profesora titular penal en la del Derecho Penal. Exactamente, en la UNR. Gracias. Y también está un joven que yo le decía, Juan Cruz Cándido, gracias por venir también, que has tenido
muchos kilómetros recorridos en política, ¿no? Me sorprendía esto de que fuiste secretario de Ricardo Alfonsín mucho tiempo. Sí, 6 años. 6 años. En la Cámara de Diputados de la Nación. Claro, qué experiencia. Y sí. Bueno, Juan Cruz es diputado provincial también y preside la Comisión de Seguridad. Fue vicepresidente de acá en Palme. Sí, en Palme Beach Constitución. Exacto. Así que... Hace ya bastante, cuando tenía 23 años. En el 2007 por allí, sí, tenía ¿no? 23 años. Bueno, pero son experiencias fantásticas todas estas. Bueno, si no me olvido de nada, y 2 veces presidente del Comité Provincial de la Juventud Radical. Muy bien. También. Muy bien. Bueno, tratamos de poner siempre la mejor onda, pero el tema que nos convoca es muy duro, sigue siendo duro. Por lo cual yo le pido a ambos, vi, Juan Cruz, que ingresaron un proyecto para ver si por ley se puede instituir un funcionamiento más normal de una Junta de Seguridad donde participen todas las fuerzas políticas y demás, ¿no? Sí, nosotros estamos convencidos, lo estábamos cuando nos tocó ser oficialismo y no cambiamos de opinión ahora, que la cuestión de la seguridad es una cuestión de Estado, que no es ni responsabilidad de un solo actor del Estado y tampoco se puede desde los que no tienen esa responsabilidad, por ejemplo la del Ejecutivo, señalar con el dedo acusador y limitarse a eso. Que necesitamos abordarlo desde todas las miradas, desde el Poder Judicial, desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Legislativo, escuchando también a la sociedad civil, y que hace falta mantener una mesa que se había comenzado a trabajar durante la gestión del gobernador Lifshitz para sentar en esa mesa a todas las patas del Estado a articular políticas en conjunto para terminar un poco con esta cuestión de que siempre la responsabilidad tiene el que no está. Claro. Porque muchas veces ocurre que si nos preguntan a un legislador, el legislador le tira el fardo al Ejecutivo, el Ejecutivo le tira el fardo a los jueces y así, en una rueda donde la gente termina mareada sin saber hacia dónde mirar para pedir respuestas. Y lo que es peor, sin resultados. Y en realidad las respuestas se las tenemos que dar entre todos, claro, en el trabajo conjunto. Yo ponía como ejemplo, un pequeño ejemplo de lo que nos sirvió en su momento estas mesas de la Junta Provincial de Seguridad que trabajábamos con Miguel. Había un problema y ahora lo tenemos nuevamente, un problema muy grande para la operatividad policial con el tema de las custodias judiciales. Que muchas veces hay una discusión entre el Poder Ejecutivo a través de la policía de las directivas que emana el Poder Judicial para realizar determinadas custodias y ahí nos hemos puesto de acuerdo en algunos parámetros de cuáles custodias eran fijas, cuáles iban a ser móviles para darle más pulmón a la policía para que tenga más patrulleros en la calle, en el servicio ordinario, y eso se pudo hacer en ese diálogo interpoderes. Y así como eso, otras cosas que se pudieron ir avanzando en el diálogo interpoderes que se perdió lamentablemente y que estamos pidiendo que se instaure nuevamente como un espacio de trabajo conjunto. ¿Qué opinás, Matilde? Sí, comparto en términos generales. Creo que es un tema de Estado, obviamente, la seguridad, y que es un tema muy grave, que aqueja que tiene un tema que tiene una historia y una historia compleja. Algo de esto que vos señalabas, esto no es indiferente a la crisis social, ¿no? Sin embargo, bueno, hay que afrontarlo, no vamos a esperar solucionar la crisis social para abordar el tema de seguridad, pero sí creo que esto no se arregla si no hay una comunión de todos los sectores políticos, si no hay un acuerdo de todos los sectores políticos para cambiar el paradigma de la seguridad, para transformar la policía. Nosotros tenemos una policía organizada, la verdad que muy anacrónicamente, muy antiguamente. Yo estoy segura que con esto, si lo conversamos con los distintos sectores políticos, vamos a coincidir. Algo señalaba recién Juan Cruz, es una policía que está absolutamente, la mitad de la policía está en trabajos administrativos. O sea que nosotros no tenemos
pocos policías, pero la mitad está en tareas administrativas, otra parte está en tareas judiciales, otra parte se ocupa, eso lo he vivido yo mucho, porque yo además de haber sido defensora pública, he sido defensora privada, y toda la vida he recorrido comisarías donde he visto los policías cuidando a los presos o llenando formularios y demás. Nosotros además necesitamos una policía especializada, una policía dividida en funciones. No es lo mismo investigar un delito complejo, hay que tener una agencia de investigación, no es lo mismo investigar un delito complejo que un delito simple, tenemos que tener policía y una estructura preparada para esto. Creo que todo esto se puede lograr si nos sentamos todos los sectores políticos a tomar en serio el tema, a abordar también los temas de violencia institucional, que también son parte de la inseguridad, ¿no? La inseguridad no solo el robo y el homicidio, que es muy grave, sino también las muertes en violencia institucional, o los femicidios, ¿no? Que, como temas específicos. Entonces creo que quienes estamos en la política, ya sea, como bien dijo Juan Cruz, oficialismo u oposición, tenemos la responsabilidad de sentarnos en una mesa para abordar un tema tan complejo. Sí, porque si no se da un hecho lamentable que ocurre en nuestro país, en donde cuando vos sos oposición criticás, cuando sos oficialista tenés que dar respuestas que no siempre podés, y siempre se empieza un peldaño más abajo para el mal de toda la ciudadanía. Sí, Ahora, ¿qué pasa con las leyes que ha prometido el gobernador y que, bueno, se supone que no sé si ya llegaron o no, no llegaron todavía? Las leyes van a entrar, eso es por lo menos lo que nosotros sabemos, las leyes van a entrar y todos estos debates se van a dar y creo que es imprescindible porque hay que cambiar un paradigma. Digamos, no son solamente cuestiones teóricas, yo lo he visto, ¿no? Como defensora he visto que el único crimen que se persigue es el más simple, el más común, el más elemental, el más molesto tal vez, ¿no? Pero no el más grave, porque los homicidios que tienen que ver con los delitos complejos, con el crimen organizado, son mucho más difíciles de desentrañar, ¿no? Entonces, bueno, creo que, y además porque también otro de las deformaciones también de la inseguridad es la complicidad institucional también, claro, en la inseguridad, ¿no? Sobre todo en el delito. El delito organizado, por definición, es un delito con complicidad institucional, pero en esta provincia lo hemos visto y lo vemos, entonces creo que hay que sentarse todos los que tenemos intención de abordar esto seriamente para tomarlo en esa complicidad. Claro. Mañana creo que se emparenta de alguna manera lo que van a tratar en las cámaras con respecto al rechazo que hubo del juzgamiento, si se quiere, de los fiscales de parte del legislativo. No sé si fue el MPA o quién el que no hizo lugar a que en la propia legislatura estos casos sean juzgados. ¿Ustedes tienen criterio al respecto? Yo sí, no sé qué. Juan Cruz. Sí, nosotros, en su momento el sector al que yo pertenezco del radicalismo no votó esa reforma de la orgánica del MPA. Sin embargo, creemos que tenemos que encontrar un mecanismo quizás no tan exageradamente de control de parte del legislativo, pero sí tampoco podemos caer en el otro extremo de que haya un poder que se controle solamente de manera interna. Así como estamos planteando que tenemos que generar instancias de que cada vez tenga la policía menos espacios de control interno, tampoco podemos pensar que ninguno de los poderes del Estado tiene derecho a controlarse solamente por su cuenta, porque con ese criterio deberíamos nosotros armar una comisión de control legislativo y controlarnos nosotros mismos, y lo mismo podría hacer el Ejecutivo, y ese no es el sentido de la República. Claro. Sí, nosotros en su momento creíamos que era exageradamente el rol que se le estaba dando a la legislatura, y por eso en ese momento nuestro sector no la votó. Yo tengo posición tomada desde el mundo académico, desde la universidad, desde la cátedra, y además yo presido la Asociación de Profesores de Derecho Penal. Nosotros en su momento nos pronunciamos por la inconstitucionalidad de esas leyes. Yo creo que, por supuesto,
la legislatura, porque para que los poderes se controlen también tienen que ser independientes. Claro. Si no, no se controlan, Sí, sí. uno le pone un pie en la cabeza Claro, al otro. claro. Entonces, lo que no quiere decir que la legislatura permanezca al margen, la legislatura tiene que participar del control, pero no de esta forma, no pisándole la cabeza al Ministerio Público. ¿Y por qué digo pisando la cabeza? Porque es un control... es un control mal hecho, además. Es un control... ¿Por qué, Matilde? Porque además no viola todos los principios del procedimiento. Claro, no es imparcial, no es objetivo, no hay derecho de defensa, porque aún, digamos, el que acusa es el mismo que después decide. Claro, Entonces, todas estas cuestiones creo que hay que debatirlas también, creo que merecemos un espacio de... no sabía que iba a coincidir en algunos puntos con Juan Cruz, pero en algún punto... Qué bueno que haya coincidencia. No niego que los demás poderes tienen que participar, pero hay una vieja deuda en esta provincia, no hay Consejo de la Magistratura, por ejemplo. Claro. Y la ley inicial del MPA contenía un tribunal de disciplina que estaba integrado por legisladores, estaba integrado por un diputado y por un senador. Tal vez habría que discutir si la legislatura no merece una mayor participación en un tribunal de disciplina. Pero este sistema como está, sinceramente no me gusta. Yo ya me he pronunciado hace muchos años sobre esto y creo que hay que debatirlo. Ahora, insisto en que tampoco podemos caer en el otro extremo. No, seguro. La legislatura no puede... Tenemos que tener esa suficiente prudencia. Yo tengo entendido que el Poder Ejecutivo va a apelar el fallo. Claro. Seguramente, como en todas estas instancias, tendremos la responsabilidad todos que volver a discutir esta situación y ver en qué marco podemos encontrar una solución que no deje a la legislatura al margen, porque tenemos también algo para decir los representantes del pueblo. Pero también que no nos ponga a nosotros en el lugar de los únicos con capacidad o con potestad de juzgar y de sancionar. Además hay algunas cuestiones que son hasta de procedimiento. El plazo y el tiempo que tiene la legislatura para tomar algunas decisiones por ahí atenta contra el buen funcionamiento. Por ejemplo, nosotros llegamos tarde a sancionar a Ponce Asad. Claro, eso es imperdonable. Claro. Digo, desde acá, ¿no? Sí, por eso también hay que valorar todo. Quien descubre el tema de los fiscales que fueron sancionados, que fueron por lo menos uno renunció, otro fue suspendido, es el mismo MPA, es el mismo Ministerio Público de la Acusación, ¿no? Entonces, yo coincido en que la legislatura tiene que participar de un control, pero participar de una forma democrática, integrar un organismo disciplinado, también integren otros sectores y el propio Ahora los traigo brutalmente al hoy. Es más, después de ustedes va a estar el papá que nunca hubiese querido ser reconocido por esto, ¿no? Orellano, el papá de Bocasa, que, bueno, desapareció un día, lo desaparecieron un día, acá en plena democracia. Y junto a él un profesional que yo veía, que es que es el doctor Vera, y que yo veía que las causas que, al menos las que yo vi, que él sigue, tienen algo en común. Policía, gatillo fácil, Pato Vica, las aguas del río Paraná. Entonces los traigo a este presente, porque uno escucha y con gran interés lo que conversábamos recién, porque es muy importante. Ahora, en esta realidad, ¿qué se hace? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué debiera ayer? Bueno, el presidente trajo dinero para que se pongan de acuerdo en qué usar. Más gendarmes, menos gendarmes, bueno, fuerzas federales, aparatología. ¿Qué? ¿Por dónde empezar? Si lo vinculamos al caso Orellano que acabas de mencionar, yo creo que ahí hay que impulsar seriamente la investigación. Nosotros yo presido la comisión de investigación en la legislatura sobre ese caso, muy alarmados, porque en primer lugar es una reiteración de hechos que ya hemos visto en otra etapa. Franco Casco, Pichón Escobar.
una chica que murió en una comisaría, pero los que recuerdo que aparecieron asesinados en el río eran estos casos, ¿no? Sí. Entonces, creo que ahí lo que nos alarma del caso Orellano es que este chico aparece asesinado en febrero de este año y aún no hay imputación. No, ni saben, teóricamente no saben por la autopsia de qué murió, ¿no? Hay una opinión de un perito de parte que determina que hubo violencia sobre el físico de esta persona, pero todavía no logra el abogado, por supuesto, la parte querellante, que llegue la autopsia, los estudios definitivos para tener un resultado. Este es un caso puntual y concreto que luego lo vamos a charlar, pero ¿qué hacemos hoy? Yo, respecto al hoy, tengo, así como coincido en líneas generales con que tenemos que avanzar en reformas estructurales, veremos luego el contenido de las leyes que remite el Poder Ejecutivo, pero creo que lo que ha ocurrido en estos tiempos es que nos hemos olvidado del hoy. Una ley estructural de seguridad pública va a llevar meses de debate y a su vez meses y meses de implementación. Y pareciera que no hay un plan para el mientras tanto, para la contingencia. La verdad es que la ley, estamos a casi octubre, va a terminar sancionándose probablemente el año que viene. Más el tiempo que implique de implementación, ya que casi va a estar terminando el mandato del actual gobernador. Por ende vamos a necesitar hoy un plan, un programa de operatividad policial para el presente, que es lo que no tenemos. Santa Fe en marzo votó una ley de seguridad pública, una ley de necesidad pública, donde hay uno de los ítems que son vinculados a seguridad. Por eso yo estoy contento por el anuncio presidencial respecto a los recursos. Sí estoy escéptico porque en marzo aprobamos los recursos de la ley de necesidad pública y todavía no se usaron. Entonces nada me hace pensar o nada me hace creer que vamos a tener la posibilidad de utilizar esos recursos en un tiempo breve, en un lapso breve de tiempo. Aumentar la operatividad policial hoy en Santa Fe es avanzar todavía más con esto que decía Matilde, con esto de sacar a los presos de las comisarías. En el 2015 la mitad de los presos de Santa Fe estaban en las comisarías. A fin del año pasado el 92% estaba ya en el servicio penitenciario, quedó un 8% en la provincia. Bueno, hay que avanzar generando infraestructuras para resolver ese 8% que nos queda, porque es policía que pierde tiempo y fuerza laboral cuidando presos, dándoles de comer a los presos en las comisarías. Avanzar en la cantidad de presencia policial en la calle, que no es solamente poner gente, sino también utilizar la tecnología para controlarla. Había en la ciudad de Rosario 160 móviles al final del año pasado. Hoy, al final del mandato del ex jefe de policía provincial, reconoció en los medios que tenía entre 40 y 50. ¿Cómo se cae un cuarto de la presencia policial en calle en 9 meses? Avanzar en la tecnologización, quedó montado y funcionando el ojo, hay que hacerlo crecer más todavía. Avanzar en el equipamiento policial, quedó pendiente con las propuestas hechas, las ofertas hechas para la compra de, por ejemplo, los chalecos antibalas, todavía no se resolvió esa compra. Hay cosas que se podrían haber resuelto rápidamente, que no se resolvieron, así como reconozco y entiendo que hay temas de fondo que lo tenemos que conversar entre todos. ¿Eso es por la burocracia propia del Estado o no? Yo creo que hubo un desdén de la operatividad policial. Creo que en el relato de la necesidad con la cual yo coincido de las reformas estructurales, se miró mucho al horizonte y no se miró mucho en el presente. Se mira mucho para atrás, todavía estamos discutiendo la gestión anterior, 10 meses después. Se mira mucho para adelante porque se habla mucho de lo que va a venir, de las leyes que van a venir, pero no hay nadie que dé explicaciones desde la política, desde la gestión pública del presente. Se le traslada toda la responsabilidad del presente a la operatividad de la policía y no se explica en la función política del Estado quién se hace cargo de controlar y de dirigir la operatividad policial. Bueno, es una visión. Yo creo que se están tomando medidas muy serias en este momento. También desde el gobierno, del Poder Ejecutivo, están señalando las malas condiciones en que recibieron muchos de los recursos que había en esta provincia, que hay que operativizarlos, pero no se puede negar
que la decisión política de este gobierno provincial de avanzar sobre el crimen organizado está, y por eso han saltado temas como el de los fiscales, como el del juego clandestino y con el de otros casos como bueno, el caso de Santa Fe con el lavado de dinero en una casa de acá turismo. mismo también, acá mismo también con lavado de dinero. Bueno, hay, sí, hace poco lo explicamos. Creo que hay una decisión política de terminar con el crimen organizado, y eso es lo que hay que hacer, porque si no, y eso está operando, se Ahora, está viendo. yo coincido con el diagnóstico que hace respecto a la situación de lo que se está combatiendo. Ahora, me permito hacer una observación. Periodo 2015-2019, en Santa Fe cayeron las principales cabecillas de las bandas que asolaban la región, desde Los Monos hasta Esteban Alvarado. Y aún así aumentó la operatividad policial en calle en la ciudad. La gente en el 2019 vio más patrulleros que los que veía en el 2015. Mientras ocurría eso, mientras aumentaba la cantidad de patrulleros en la ciudad, iban cayendo las bandas también. Una cosa no quita la otra, se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Sí, y tocaste se están haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Yo creo que, digamos, si ponemos la discusión en esos planos, no vamos a avanzar. Creo que esto tiene una historia que empieza en el 2013. Es cierto lo que dice Juan Cruz, que digo en el 2013 porque ahí es cuando se duplica, se explota. Claro. Coincido en que se desarmaron bandas como Los Monos, etcétera, pero la mitad de los monos eran policías. Claro. Entonces hay que tampoco digo que en la anterior gestión sea culpable de la corrupción. No, pero se desarmaron y muchos eran policías y fueron desarmados en la anterior gestión. Pero no hay duda que hay un problema institucional que viene de viejo arrastre y que es lo que hay que y se suma algo nuevo. Porque yo no sé, ustedes son especialistas en la materia, pero yo no puedo entender cómo el viejo cantero, que fue clave, el factotum del clan que más, de narcotraficantes, que más muertes produjo en nuestra ciudad, y sale tranquilito en libertad. Algo en algún momento esto nos investigó, en algún momento algo pasó, y hoy algo pasa con la justicia. Sí, algo pasa. Yo no creo que se le pueda echar a la justicia, pero bueno, puede haber decisiones equivocadas en ese sentido. Yo lo que puedo dar cuenta es que la banda más importante, por lo menos la que aparece, a lo mejor hay una más importante, pero la de Los Monos, que aparece como la más legendaria. Yo trabajé 15 años en el Tribunal Federal. Nunca vi un mono procesado o imputado por narcotráfico. Habría que preguntarse por qué. Cuando se juzga a la mayor banda, ¿no? Entre comillas, banda de narcotraficantes, digo entre comillas porque no sé si la es o no, por lo menos la banda más conocida. Ninguno, se hablaba de la banda de narcotraficante y se investigaba un homicidio, porque nunca hubo una causa por narcotráfico. Entonces, bueno, eso peligra. Y eso tiene que ver con la organización judicial también, porque quien lleva los casos a los fiscales es la policía. Claro. Porque no hay un cuerpo de una agencia de investigación independiente. Claro. Entonces, yo siempre digo, yo cuando era defensora siempre decía, en realidad acá se está regulando el mercado. Claro. Porque lo que hacen es traer a la competencia. Sí. Claro. A la competencia el mono traía, a los monos no. Claro. Hubo avances institucionales importantes en Santa Fe. La creación del organismo de investigación es un avance importante, que hay que trabajar ahora mucho para abastecerlo todavía más de recursos humanos y de recursos tecnológicos para que pueda trabajar. Santa Fe tiene, en ese sentido, lo que decía Matilde es cierto, casi ninguna de las bandas que cayeron por el delito principal, que es el narcotráfico. Porque nunca llegan las pruebas. Pero se les ha buscado la vuelta, para decirlo lisa y llanamente, para que puedan caer por otros delitos. Al Capone tampoco había caído por el delito principal. Pago de impuestos. Y sin embargo acá las cabezas de las grandes bandas están presos. Y vos decías lo del viejo cantero. Y hay otro tema también, porque lo del viejo cantero se puede discutir si había cumplido o no, si hubo... También hay un criterio de oportunidad que hay que evaluar también. Sí. Y de seguridad pública también a la hora de evaluar estas cosas. Pero yo te aporto otro dato que pasó desapercibido en esta provincia. Nosotros lo planteamos en la legislatura. Habrá ocurrido en abril de este año. Ungaro. René Ungaro. Otro de los
de las familias. Se había establecido ahora 2 años atrás un régimen especial de detenciones en unos pabellones especiales donde estaban prácticamente con ninguna posibilidad de comunicarse con el exterior para desde ahí no tener posibilidad de conducir el delito. Implicaba, por ejemplo, que esos pabellones no tengan capacidades tecnológicas para comunicarse con el afuera. Él estaba ahí adentro, en ese pabellón especial. Hubo una decisión administrativa del servicio penitenciario, que depende del Poder Ejecutivo, de sacarlo de ahí. No podemos ahí mirar a los jueces, ni mirar a los legisladores. Hay que tener también una mirada sobre eso, un mayor control sobre lo que pasa en el servicio penitenciario. Porque así como decimos, y es cierto que muchos de los crímenes se planifican desde la cárcel, también es cierto que las condiciones en las que están estos delincuentes en la cárcel también es una decisión política de quienes conducen el servicio penitenciario. Y así como en su momento a muchos de estos personajes se los instaló en esos espacios para decirlo de alguna manera, máxima seguridad, también es una decisión política sacarlo de esos espacios de máxima seguridad. Yo les agradezco mucho que hayan venido, que podamos compartir estos momentos para pensar, para poder que nuestros televidentes, en todo caso, se sientan más cerca de la política. Y ojalá esto que flotó en la mesa del acuerdo, del consenso, del sentarse, no hay otra forma. No hay otra forma. No hay otra forma. Yo convencí hace años, no lo digo hoy porque sea legislador. Claro. Bueno, empújenlo, pónganle garra. hagan, por favor, se los pedimos. Sí, porque bueno, yo siempre he dicho, los jueces tienen que controlar, los presos están a disposición de los jueces. Entonces los jueces no pueden dejar, esto es lo que hablábamos recién, el control de poderes. Bueno, puede haber decisiones administrativas de algún funcionario equivocada, pero para eso están los jueces que tienen que saber dónde están los presos y dónde no están los presos. Los espero siempre, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Enseguidita continuamos hasta las 20, por supuesto, con esta mesa especial y la que viene, que seguramente lo será tan rica como la que acabamos de ver. La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada en equinos deportivos, venta de artículos de talabartería. Veterinaria Doctores Grande y Robea SRL. Ovidio Lagos 2190, teléfono 431-4799. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garage, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador. Contra la explotación y la inequidad distributiva. Riobamba 1075, Rosario. El alimento es vida y exportarlo es crecer. Es bienestar para todos. Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina. Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento. Por la unión de los trabajadores portuarios, marítimos y navales. Mantén la distancia. Hacelo por tu gente. Municipalidad de Rosario. Joyería España, las marcas más destacadas, siempre un paso adelante. España y Ceballos, teléfono 448-8413. La educación es un compromiso de todos. UDA, Unión Docentes Argentinos, Seccional Santa Fe, en Rosario, Ovidio Lagos 2663. Cosas de mujeres, salón de estética, todo lo que la mujer necesita para su belleza. Tucumán 1622, teléfono 155 010 544, allí te atiende Mónica Villarruel. HID, estudio de grabación para grupos y cantantes, pistas para profesionales y para amateurs. Teléfono 341 641 8000, te atiende Eduardo Pedruelo. Clínica de Estética Propiel, Dermatología y Medicina Estética Propiel, de la doctora María Inés Ramírez, Salta 1995. WhatsApp 341-261-2703. ¿Quién se encarga de esta carita?
60 años, Bertini diseñó su primera sembradora. Hoy, con la más alta tecnología, fabricamos la mejor sembradora neumática para granos gruesos y finos. www.bertini.com.ar. El tango y sus avenidas. Milonga sentimental. El tango y sus calles, todas transitadas sin atajos ni barreras. Como ninguna. Grupo Contrastango, tangos, valses y milongas que fueron y serán. Soy solo un pájaro perdido. Visite nuestra página web contrastango.com.ar. Contrataciones 3416-1879-93. Usa cubreboca. Hacelo por tu gente. Municipalidad de Rosario. Atilra. Bueno, y les dije que en el día de hoy esta mesa era todo sobre el tema de seguridad y le agradezco enormemente que haya venido para acá. Es un caso, ambos, ¿no? Por supuesto. Edgardo Orellano, tristemente célebre, nos hubiera encantado que estuviéramos hablando de otra cosa, ¿no? Pero es el papá de Carlos Orellano, quien apareció muerto en el río Paraná y hasta hoy no sabemos oficialmente lo que pasó. Y a su lado el doctor Salvador Vera, abogado penalista, que bueno, lleva también un montón de otros casos de amplia repercusión, como el caso de Franco Casco, del Pichón Escobar, y recién le preguntaba, pues no me lo acordaba bien, el caso de Maximiliano Zamudio, ¿no? Este chico que en manos de un gendarme fue asesinado. De un prefecto. Un prefecto. Bueno, gracias. Al día de hoy... Nada. Nada. Legalmente, nada. Nada. ¿Cómo podemos sintetizarlo? ¿Cómo nos lo puede contar, Edgardo? Encubrimiento total. Encubrimiento total. Empezaron los policías encubriendo el homicidio del primer día. Siguieron los primeros 2 fiscales que tuvieron las primeras horas. Después de 36 horas cambia el tercer fiscal, que es Salduti, junto con Espelta. Y después pusieron a otro fiscal, que es el que lleva el de violencia institucional, que es Fernández Bussi. Hay 5 fiscales. A ninguno de los 5 se le ocurrió perimetrar el lugar para que no se pierda en evidencia. Mi hijo aparentemente lo tiran a las 4 o 5 de la mañana al río. Y a partir de esa hora nadie hizo nada. Nosotros no estábamos ni enterados, pensábamos que estaba durmiendo, que había vuelto del baile y se había acostado a dormir porque nosotros estábamos en la isla. Y a la noche volvieron a hacer otro baile en el lugar, baldearon todo el lugar, limpiaron todo, sacaron todo de ahí adentro, se tomaron todo el tiempo que quisieron. A nosotros nos empiezan a atender recién al día siguiente, porque cuando a la noche empezamos a hacer los reclamos, se empezaron a pasar la pelota de un lado al otro, nos mandan a la comisaría segunda dicen que no, ahí no había ningún tipo de denuncia, que en el libro de acta no había ninguna denuncia. Mi familia denuncia la desaparición, que no lo podíamos encontrar a mi hijo porque ya habíamos agotado todos los recursos con los amigos, los teléfonos, en la seccional 20. La sumariante de la seccional 20 dice, hay una actuación en la segunda, de un chico que se cayó al río. Los manda a la segunda dice que no. Cuando salen de la segunda, los vuelve a llamar, dice, ¿encontraron algo? No, no encontramos nada, acá no hay nada, no están en los libros de acta, no figura nada. Lo tiene la fiscal, no me acuerdo, tiene un apellido raro. Pan, no me acuerdo, bueno, un apellido raro. ¿Cómo lo tiene? Sí, vuelvan y piden de hablar con esa fiscal, con esa sumariante. Cuando piden de hablar con la sumariante, la vuelve a atender la guardia, le dice, no, acá no hay nadie, que esto, la sumariante está, sí, está, pero está ocupada, va a tener que esperar un rato. Bueno, esperaron un rato largo,
Hasta que salió, traía la denuncia en una carpeta, una denuncia manuscrita, un papel suelto. Dice, no, yo lo que tengo es esto, entonces lo describe, cayó un chico al agua que estaba vestido con zapatilla blanca, pantalón beige, camisa de jean, 1,70 m de altura, de cutis blanco, pelo corto, lo describió como si fuera una foto. Mi señora salió llorando, desesperada, corriendo hacia la calle. Bueno, de ahí volvieron a casa, no volvió a entrar más. Empezamos a trabajar por teléfono, cómo podíamos hacer, a tratar de ubicarla al fiscal de ¿y turno. quién había hecho esa denuncia? La policía Karina Gómez, Del lugar. que estaba trabajando en el boliche esa noche de adicional. Claro. Ella hizo la denuncia esa. Que un chico vestido así, cayó al agua. Después dice que estaba apoyado en una baranda, después dice que estaba acostado, después dice que venía corriendo, caminando de lado a lado, se apoyó en la baranda y se cayó. Después, en otra ocasión, dice otra cosa y bueno, así se contradijo 6 veces, por escrito y verbalmente. ¿Ustedes cuando se recupera el cuerpo, lo logran ver? Yo lo saqué del agua junto con prefectura, yo estuve arriba de la lancha prefectura. ¿Sí? Lo vi porque yo no quería perder de nada, de ninguna huella, y yo lo vi cuando lo sacamos del agua. Y estaba desfigurado, estaba muy hinchado. Salió a la hora 60 de supuestamente caído, a la que salió a flote pasaron 60 horas. Eso es algo que hay que ver también porque son más horas de lo normales. Posiblemente, bueno, no quiero adelantarme a lo que pueda llegar a descubrir la autopsia. Ajá. La autopsia todavía, doctor, no pasó nada, ¿no? No, en este momento estamos a la espera de la producción de los análisis complementarios de autopsia. La autopsia se produjo en el Instituto Médico Legal de Rosario, se produjo con el protocolo de Minnesota, que es un protocolo especial que se aplica cuando intervienen fuerzas de seguridad en el hecho. Una autopsia en la que participamos con una perito de prestigio internacional, que es la doctora Kramer, y no sin tener problemas y objeciones para que la doctora pueda estar, me acuerdo para en que ese la momento. doctora pueda participar libremente, tanto por parte del Ministerio Público de la Acusación como del Instituto Médico Legal. Hay fecha, los análisis complementarios van a comenzar a producirse el día 15 del mes que viene. De todas maneras, a esta altura hay un retraso muy considerable. Bueno, eso quería preguntarle a cualquiera de los dos, pero ignoro cómo son los tiempos de una autopsia. ¿Cuál es lo normal de decir, si realiza una autopsia, los resultados? ¿Cuánto demora? Si usted, uno de los análisis que se va a hacer, por ejemplo, que es el de plancton y diatomeas para determinar si ingresó con o sin vida al agua, desde que se produce el análisis, el informe o el resultado está en el margen de entre 20 y 30 días y hay análisis bioquímicos de laboratorio que se producen eso suena elemental, saber si un análisis para saber si se cayó al agua vivo o si se cayó al agua, si lo tiraron ya muerto. ¿Y por qué eso no se hizo aún? Hay tres cuestiones. Perdón la ignorancia de mis preguntas. No, me parece que es muy atinado porque la ciudadanía tiene que conocer cómo funciona. Hay tres cuestiones. Primero, una, se produce la autopsia acá y la remisión al cuerpo médico forense de la Corte Suprema de Nación en Capital Federal. Se trasladan todas las muestras con protocolos hasta allá y luego se produce todo el aislamiento producido por el COVID, el cierre de los laboratorios, el funcionamiento en guardia mínima. Esa situación de distancia ya genera una dificultad. Claro. Es distinto si la autopsia se hubiera producido directamente en la morgue federal. Quizá con estos resultados lo tendríamos al cabo de 2 meses. Y después me parece que hay una cuestión de un compromiso mayor por parte del Ministerio Público de la Acusación y de los fiscales en instar y producir
estos análisis, estos estudios. A mí me parece, y esto está directamente vinculado con el tema que usted trajo a la mesa anterior. Digo, o sea, hoy estamos hablando en Rosario de una situación grave vinculada a la seguridad o al funcionamiento de las fuerzas policiales y a la inseguridad que genera. Y en eso tenemos que analizar cómo funciona el Poder Judicial, y el Poder Judicial, cuando el funcionamiento es deficitario, produce una consecuencia directa, que es la de la impunidad, la injusticia, la de los crímenes sin resolver. Y cuando no hay justicia y los crímenes no se resuelven, estamos en el medio de estos problemas, en primera instancia. Y después, cuando en el medio de esos crímenes que no se resuelven hay participaciones policiales, la experiencia indica que la resolución de los casos requiere de un mayor despliegue del Ministerio Público de la Acusación y de los recursos y herramientas del Poder Judicial, porque la policía, cuando participa, sea encubriendo o sea participa como autora, es especialista en eliminar evidencia, y es uno de los problemas. Pero acá hubo una actuación muy deficitaria de los fiscales desde el primer momento, digamos. Orellano marcó que no se preservó la escena del hecho, y no se preservó la escena del hecho porque los fiscales creen desde el primer momento, y después a nosotros los abogados nos cuesta horrores hacer que se muevan de la versión policial de los hechos. Digo, acá, es decir, de esa que dijo la... De esa que dijo una de las dos policías. Claro. Sí, pero que declaró 6 veces, y las 6 veces dijo o relató un hecho completamente distinto. En lo esencial, digo. Y los fiscales creen eso y no se apartan de eso. Producto de esa situación, no se preservó la escena del hecho, no se buscó la evidencia con la rigurosidad que requiere. Digo, yo le doy un ejemplo para que la audiencia tenga en cuenta lo que sucedió en el caso Orellano. O sea, no se inspeccionó el boliche. Claro. Y se lo inspeccionó de una forma ¿Alguna tan vez se lo deficitaria? llamó al dueño del boliche, que no sé quién es, pero se lo llamó alguna vez a declarar? No, pero bueno, ahí hay otra cuestión. Pero yo le quiero completar esto para completar la idea. No se inspeccionó adecuadamente. Se buscó rastros hemáticos de sangre en algunos sectores del boliche. Tuvimos que hacer una inspección propia nosotros, pedir autorización al fiscal para nosotros con nuestra perito inspeccionar el lugar, y en esas circunstancias que nosotros descubrimos un baño que estaba oculto, que no tenía cerradura. Dentro de ese baño descubrimos los rastros de sangre sospechosos. Pedimos el relevamiento con Blue Star, que es un sistema bastante efectivo para el relevamiento de manchas de sangre, y es ahí donde encontramos mucha sangre de salpicaduras en la bacha, en el espejo, en el piso, y manchas de arrastre hacia el balcón que da al río, al lugar donde apareció el cuerpo de Orellano. Digo, o sea, recae la investigación, instar la causa exclusivamente en la víctima, y esto no puede suceder. Digo, no podemos tener fiscales que actúan en teoría en el marco de un hecho tan grave, que no aparezcan en la escena del hecho, que aparezcan 3 días después, y porque hay una movilización de toda la gente reclamando y de los familiares reclamando. Ahora, Edgardo, algo. ¿Es cierto que el fiscal les dio a ustedes un disquete con todo lo investigado y dijo, o uno de los fiscales dijo, hasta acá llegué? No. Después de 6 meses que no podía sacar fotocopia porque estaban los tribunales parados, que no andaba la máquina de fotocopia, él le llevó un disco rígido para grabar directamente la computadora del Centro de Justicia Penal. Ajá. Y no le alcanzó, tuvo que comprar otro disco rígido más portátil, y ahí descargamos. Sí. Y ahí encontramos... Pero es decir, la investigación empieza por nosotros por estamos ustedes. investigando. Si no, donde PDI, Asunto Interno, puso que no encontró nada, que no había nada, nosotros empezamos a encontrar cosas, pruebas. Encontramos conversaciones, el teléfono del dueño del boliche que no se podía abrir, supuestamente lo tenían que mandar a Buenos Aires porque acá no se podía abrir. Encontramos un montón de cosas, un montón encontramos, importantísimas. Todavía son 16 teléfonos, recién abrimos 3.
En los 3 que abrimos encontramos cantidad de cosas. Por ejemplo, que las cámaras también funcionaban. Era mentira que no funcionaban. Funcionaban y fueron borrados los videos momentos en clave. ciertos horarios. Claro. Las cámaras de la caleta, de la Guardería Náutica de al lado y del Club de Obras Públicas, del Ministerio de Obras Sí. Públicas, que dan al balcón donde salió a flote el cuerpo de Carlito, esas están borradas entre las 5 y las 7 de la mañana. Y se pidió que justo en ese horario sea el quien más se preste atención, la borraron. ¿Alguien, ¿Quién la borré? No sé. testigo, no sé si se llama protegido o qué, pero alguien que vio lo que pasó, ¿se comunicó con ustedes? Hay, digamos, en la investigación hay testigos de identidad reservada que han declarado y hay testigos presenciales del hecho, hay testigos que declararon respecto de distintos momentos de Carlos dentro del boliche y hay testigos que declararon respecto de lo que sucedió afuera del boliche, pero en el ámbito de actuación del grupo mixto de seguridad, porque acá hubo una actuación combinada de los patovicas con los policías. Claro. Y hay, en principio, elementos como para reconstruir en gran medida casi la totalidad de la secuencia de lo que pasó. Y hoy no nos queda duda, nosotros desde el punto de vista de la familia y de la querella, de que, digamos, Orellano murió producto de una muerte violenta. Nuestra médica de parte cree que con el análisis de los resultados complementarios de autopsia va a dictaminar en relación a posiblemente una muerte por asfixia seca. El cuerpo de Orellano tenía, hay reservadas 27 muestras de infiltraciones hemáticas de distintas partes del cuerpo. Estaba muy golpeado. Eso implica mucho golpe. Mucho golpe en distintas partes, pero tenía golpes muy específicos de sujeción en la zona del cuello y del hombro, que es producto de una toma de sujeción así, que utilizan las fuerzas de seguridad y los patovicas. Marcas de sujeción en la parte de atrás de las rodillas, de ambas rodillas. Y después golpes en distintas partes del rostro, labios, cachetes, golpes muy fuertes en la espalda. Uno de los pulmones tenía mucha sangre, los pulmones no tenían líquido, excepto la sangre, digamos, las vías Eso, digo, implica que no tomó agua si se hubiera caído vivo. Hay indicios fuertes y relevantes en relación a que la muerte no se produce por asfixia, por sumersión por lo menos. Claro. ¿Y qué creen ustedes qué le pasó a Carlos? ¿Vio lo que no tenía que ver? ¿Qué pasó? Me parece que eso pasó. Sin querer vio algo que no debería haber visto y le costó la vida. Hay algo que en el análisis que por ahí nos arroja, digamos, estudiar un poco el expediente y las declaraciones y lo que nos da la experiencia. Bocacha era como Edgardo, era intenso, de estos que no paran, que así lo escribieron sus amigos en esa noche. Y en esa intensidad que tenía, seguramente produjo algún que otro enojo de las fuerzas de seguridad, privadas acá o policiales. Creemos que ambas, y esto desencadenó su muerte. Hay, digamos, en la experiencia que tenemos en otros casos también, digamos, si ustedes recuerdan, la causa de la agresión a Pichón Escobar era porque miraba o tocaba los espejos de los autos a la salida del boliche. ¿Y en el caso de Franco? Y en el caso de Franco, lo que relataron los testigos, las personas que se encontraban privadas de libertad en ese momento, es que Franco simplemente gritaba, pedía que lo liberen porque fue víctima de una detención arbitraria e ilegal y además clandestina porque no se registró. Digamos, son todas situaciones en las que se origina de una u otra manera una privación ilegal de la libertad, distintos vejámenes, agresiones de distinto tipo y con posiblemente un resultado similar, digamos, la determinación de la causa de muerte en el caso de Pichón Escobar, que también apareció en el río Paraná después de eso, fue una muerte por